Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy feliz de estar aquí de vuelta después de un ratillo sin haber subido nada. Y hoy quiero tratar un tema que se me ha estado como manifestando mucho y llevo rato ya pensando y tratando de aterrizar las ideas que tengo respecto a esta situación. Voy a hablar como de varios puntos que son importantes para mí y que creo que es necesario que alguien hable de eso porque no veo que mucha gente esté hablando de eso, y pues los voy a englobar bajo este gran título de ocupar espacio, ¿ok? Y es que esto de ocupar espacio llegó a mí gracias a un podcast que escuché hace mucho tiempo de una psicóloga de la alimentación que se llama Ana Arismendi. Por si alguien lo quiere buscar, es muy bueno. Y tiene un episodio Ana Arismendi sobre cómo tenemos derecho a ocupar espacio. Y yo recuerdo que cuando leí eso antes de escuchar el podcast y luego cuando lo escuché fue así como wow, o sea, me voló la cabeza porque parece que es algo muy obvio. Parece que todo mundo deberíamos estar conscientes de que pues ocupamos un cierto espacio en nuestro ambiente, ¿verdad? En nuestro entorno, de que somos materia, ¿verdad? Y por el simple hecho de ser materia, bueno, no somos solo materia, ¿ok? Pero tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico que tenemos pues está hecho de moléculas, y las moléculas, o sea, también están ocupando un espacio, y si nos vamos así como muy a lo micro, pues nos daremos cuenta de que no todo está como compacto, ¿verdad? O sea, como que los átomos están distanciados un poco entre ellos, y luego las moléculas están distanciadas entre ellas, y luego así como que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y al final de cuentas hay como cierto espacio entre una y otra, ¿verdad? Y de hecho dicen por ahí, no sé dónde leí o escuché esto, que supuestamente si comprimiéramos el planeta Tierra así como a lo máximo que se pueda para que todos sus átomos estén completamente pegados uno con otro, sería como del tamaño de una pelota de tenis o algo así. O sea, sería como una cosa exageradamente pequeña. Y pues eso nos da una idea de cómo hay espacio entre todo, entre cada átomo, entre cada molécula, hay cierto espacio. Pero al final de cuentas el cuerpo que tenemos y que portamos en este mundo terrenal ocupa espacio, ¿verdad? Y tenemos como un cierto límite que está marcado pues por nuestra piel, nuestro cabello, nuestra ropa, que es como un límite artificial que nos ponemos nosotros, pero de cierta forma pues forma parte de nosotros. Y a veces como que vamos extendiendo ese espacio que ocupamos, ¿verdad? No nada más se trata ya del cuerpo, sino que si lo ves a nivel social, pues probablemente cuando estás adentro de un carro, por ejemplo, pues estás ocupando el espacio de tu carro, y entonces te vuelves como tal vez esa persona, o no sé, se vuelve como una extensión del espacio que tú ocupas. O si traes una mochila muy grande, o si traes de que no sé, cierto tipo de peinado, como que ocupas más o menos espacio dependiendo un poco de lo que hagas, de lo que tengas, de cómo te comportes. Pero en sí, pues el cuerpo que tienes es algo que ya ocupa un cierto espacio, ¿verdad? Y te digo, parece algo como muy lógico, pero no creo que sea tan frecuente que nos ponemos a pensar en esto. Entonces le quiero echar como un poco de pensamiento y de análisis a esta situación. Así que ahí va. Todo esto resulta porque hay dos situaciones a nivel social, quisiera decir, que se nos han narrado, o al menos así es aquí en la cultura en la que vivo yo, que es México, pero según yo es así como bastante común en todos lados, o sea, bastante como universal, bueno, mundial.
Y en muchos países tienen como este tipo de pensamiento, ¿verdad? Que es básicamente el fomentar el hecho de que todos deberíamos de ser personas delgadas. De que todos deberíamos estar flacos y deberíamos tener todos como un cierto peso bajo, ¿no? Y pues esto no es necesariamente correcto y tampoco está relacionado con la salud, como luego como que lo enmascaran, sino que yo creo que más bien tiene algo que ver como con juegos de poder precisamente, pero bueno, no nos metamos en eso ahorita todavía. La otra cosa es que también a las mujeres, sobre todo en la cultura machista en la que vivimos, se nos ha fomentado a ocupar menos espacio, y esto se puede ver en actitudes igual que se ven en sociedad, como por ejemplo el hecho de que tal vez las mujeres como que somos más propensas a cruzar las piernas cuando estamos sentadas, o a hacernos como chiquitas o agacharnos, mientras que los hombres son más propensos como a abrir las piernas o a dar como pasos más grandes o a manotear más o a hacer como estos grandes movimientos en los que como que de cierta forma ocupan más espacio, ¿verdad? Esto es algo que pues se ha fomentado, no digo que todas las mujeres y todos los hombres sean así, pero bueno, espero que se entienda que sí, es algo como que se ha fomentado y socialmente se ve, y de hecho como que hay mucha burla y sátira alrededor de esto, y también mucho enojo y mucho resentimiento, pero bueno, justamente quiero tocar un poco esos dos puntos. Entonces, lo primero es hablar sobre el tamaño de nuestros cuerpos. El tamaño de tu cuerpo es algo que, para empezar, tú no decidiste y que tú no puedes controlar. En mayor medida no se puede controlar de qué tamaño es tu cuerpo, ¿ok? Está determinado por factores genéticos, por factores congénitos que se dieron durante tu etapa embrionaria. También tiene que ver con cómo fue tu nutrición y con los hábitos que tuviste, sobre todo en la infancia, y cómo eso repercutió en tu crecimiento, ¿verdad? Entonces de eso depende pues qué tan alto seas, qué tan como ancho sea tu torso, tus caderas, tus extremidades, o sea, todo esto como de la complexión que le llamamos, todo eso tiene que ver con el tamaño del cuerpo. Y obviamente hay modificaciones que se pueden hacer, como por ejemplo pues a veces engordamos, a veces enflacamos, a veces ya cuando tenemos como una edad avanzada, pues nuestro cuerpo se puede empezar a hacer un poco más pequeño porque se atrofia o se van como pegando más los huesos entre ellos y así. Que bueno, es algo que deriva del envejecimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto sí puede afectar, pero pues por lo general te vas a quedar como con un cierto tamaño de cuerpo. O sea, si eres una persona pequeña, como yo, pues te vas a quedar así pequeño toda tu vida si es que ya estás en una etapa adulta en la que ya no vas a seguir creciendo. Y si eres una persona que creció mucho y eres muy alto, muy alta, o tienes como una complexión grande, pues probablemente te vas a quedar así por el resto de tu vida, ¿verdad? Es lo más probable. Entonces, yo no creo que sea saludable estar como teniendo estos discursos de qué tipo de cuerpo es mejor o qué tamaño de cuerpo es mejor, porque la verdad es que no hay uno que sea mejor que el otro. La verdad es que todos los tamaños de cuerpo son acreedores de salud, y me refiero a que todos la merecen y además todos pueden lograr la salud en cualquiera que sea el tamaño de su cuerpo. No importa qué tan grande seas, no importa qué tanto espacio ocupes, no importa cuál sea tu perímetro abdominal, nada de eso importa. Hay cosas que sí están relacionadas, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero en cualquier tamaño que sea tu cuerpo, tú puedes gozar de salud, porque es posible, porque sí existe. Y hay muchos discursos en el mundo de la medicina, también en el mundo de la cosmética, pero bueno, yo me he movido más en el mundo de la medicina, y creo que hay como esta intención de hacer parecer que la delgadez es un sinónimo de salud,
cuando la verdad pues no lo es. O de que ser gordo o ser gorda significa que estás enfermo o estás enferma. Y esto se puede volver muy peligroso porque hay médicos, hay nutriólogos que te van a decir que para poder empezar, hay muchos médicos que hacen esto, que para poder empezar un tratamiento lo primero que tienes que hacer es bajar de peso. O sea, no importa realmente para qué llegaste a consulta, si tu índice de masa corporal excede tanto, entonces lo primero que vamos a hacer antes de atender ese diagnóstico por el que vienes es hacerte bajar de peso, lo cual es una locura. Pero bueno, si bien te va, lo que va a pasar es que te dicen, bueno, vamos a atender tu diagnóstico, pero a la par te voy a redirigir a que bajes de peso, ¿ok? Y el problema es que cuando te mandan a que bajes de peso como parte de tu tratamiento, te van a dar como estas dietas y ejercicios. Y hay personas profesionales que sí están haciendo bien las cosas y no quiero manchar el trabajo de esas personas, pero también hay muchas personas que no lo están haciendo bien. Y me refiero a que hacen dietas muy restrictivas, o dietas que no tienen sentido, o dietas que necesariamente, no sé, son como muy costosas y entonces es muy difícil de cubrirlas, o que son como, no sé, cosas muy difíciles de conseguir y que son demasiado como cuadradas, por así decirlo. Entonces tienes que seguir una cosa muy rigurosa para que la persona pues te diga así como de, ay, sí, vas bien, ya bajaste tantos gramos, o sea, y realmente solamente llevan el seguimiento de el peso que llevas, o sea, te miden con peso o con perímetro de cintura, la mayoría. Hay otras que te miden pues a través de los pliegues de tu piel, por ejemplo, de qué tanta grasa tienes, etcétera, ¿verdad? Hay como diferentes medidas, pero cuando solamente te están midiendo a través del peso y del perímetro abdominal o del índice de masa corporal, realmente si estás en un lugar así, yo te diría, ve a otro lugar, ve con una persona que considere otros aspectos, como por ejemplo el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de músculo. Y pues son estudios que son un poco más elaborados, ¿verdad? Pero bueno, si gustas tener algo como más objetivo y que sea confiable, eso. Si no, mi recomendación pues va a ser ve con una persona, con una nutrióloga, un nutriólogo que sea, pues que tenga buenas prácticas, que sea consciente de lo dañino que es la cultura de las dietas y que tenga como mucha flexibilidad contigo, con tus hábitos, y que te pregunte como qué tipo de cosas haces, qué tipo de alimentos, etcétera. O sea, que se pueda adaptar a ti, básicamente, que pueda hacer un tratamiento personalizado y que no te restrinja a ti, sino que se adapte, porque al final de cuentas, pues de eso se trata el cuidado de la salud, de adaptarse a las necesidades de cada persona o de cada población, ¿verdad? La otra cosa que también te pueden dar de tratamiento cuando estás haciendo esta cosa de bajar de peso es el ejercicio. Y es lo mismo, el ejercicio cuando está bien dosificado pues está padrísimo, ¿verdad? O sea, lo haces como de una forma a gusto, es un tipo de ejercicio que te gusta, que te motiva, que disfrutas. Pero muchas veces lo que hacen es más bien como darte ejercicios igual súper rígidos, que no son flexibles como para tu tipo de cuerpo específicamente, o te dicen así de que tienes que ir al gym, y pues el gym es la cosa más aburrida del mundo para mi parecer. Hay quienes sí les gusta ir al gym, pero o sea, no es lo único que existe para hacer ejercicio. Hay millones de formas de hacer ejercicio y yo siempre te voy a recomendar que busques una que sea adaptada para ti, una que a ti te guste, que a ti te divierta, que te llame la atención, que te emocione, que te den ganas de hacerlo, porque si dices, ay no, qué flojera ir al gym, ya perdiste, o sea, ya no vas a bajar de peso y solamente vas a sufrir, básicamente. Entonces, ese tipo de cosas no son saludables, ¿ok? Y ya que estoy hablando de esto,
voy a tocar el tema también del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un cálculo que no tiene ningún sentido. Así lo voy a decir. Me declaro formalmente en contra del índice de masa corporal y de todas las personas que lo utilizan para determinar la salud de una persona. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esto es un cálculo que se inventó con fines meramente estadísticos y fue para compañías de seguros. O sea, ese fue el propósito. En segundo lugar, se creó hace más de un siglo este índice de masa corporal y se creó específicamente para calcular el cuerpo o las medidas de cuerpo de un hombre de 1,70 m de altura que pesa 70 kilogramos, y eso se usó como estándar. Y a partir de ahí fue que se determinó todo lo demás. Entonces, este índice de masa corporal, si alguien lo tiene que usar, van a ser los hombres que midan 1,70 m, porque son las únicas personas a las que les aplica esta medida. Todo el resto del demográfico estamos completamente fuera de ahí y no tendría por qué establecerse ninguna medida de salud a partir de un número que no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, todas las personas que, o sea, cada vez que llegas a un lugar con un médico, con un nutriólogo y te calculan el IMC y a partir de ahí deciden si eres saludable o no saludable, es como un súper red flag, al menos para mí. Es como una bandera roja porque es como, esto no tiene sentido, no está hecho para mí. Digo, a menos que seas un hombre de 1,70 m, entonces probablemente sí te quede. Pero aún así, el demográfico, o sea, la mayor parte de las personas del planeta estamos fuera, estamos excluidas de ahí. Para empezar, las mujeres, ¿verdad? Todas las mujeres ya, o sea, ya de ahí ya, no, porque nadie lo calculó con una mujer. Entonces todas las mujeres estamos excluidas de ahí. Y todos los hombres que midan menos o más de 1,70 m también están excluidos de ahí. Entonces, sí, es algo ridículo que yo no sé por qué se sigue usando, y hay países que incluso te lo preguntan para saber si te admiten o no en su país. Entonces, ok, ya solo quería decirlo, se me hace muy ridículo y quisiera que empezáramos a cambiar esta forma de pensar de manera colectiva. Que el índice de masa corporal no es un indicador de salud. El perímetro abdominal que a veces usan tampoco es un indicador de salud, porque pues no tiene ningún sentido que te midan el abdomen y determinen si tienes salud o no tienes salud, porque es más o menos de acuerdo a tu altura. No creo que tenga ninguna relevancia. Ahora, si queremos realmente tener indicadores de salud, yo creo que nada tendrían que ver con esto. Los mejores indicadores de salud son nuestros hábitos, la verdad, nuestros hábitos y cómo nos sentimos. Esto es algo pues que es muy subjetivo, entonces tal vez por eso no se usa tanto, pero la interocepción, que ya he hablado de ella en otros episodios, es básicamente nuestra brújula interna, es nuestro radar, nuestra forma de comunicarnos con nuestro cuerpo. Es cómo nos sentimos internamente, no de sentimientos o de emociones, sino específicamente como a nivel fisiológico, corporal, de cómo se siente mi cuerpo físico, qué sensaciones tengo que me están enviando mensajes de todas las partes de mi cuerpo y cómo yo lo concientizo. Entonces, para mí la interocepción debería ser pues el indicador por excelencia, al menos de manera subjetiva, que tú contigo revises tu cuerpo y determines cómo te sientes. Y a partir de ahí, dependiendo de qué tan cómodo, qué tan incómodo te sientes, entonces puedes decidir hacer un cambio, empezar un hábito nuevo, cambiar tu hábito, modificarlo, etc. Pero básicamente es qué tanto estás cuidando tu salud a nivel de cómo duermes. O sea, todas estas cosas son mucho más importantes que tu peso. El cómo duermas, y me refiero a la calidad del sueño que tengas, o sea, cuántas horas, con qué frecuencia, qué tanta regularidad tienes en tus horarios de sueño.
y qué tanta calidad en cuanto a, por ejemplo, la oscuridad o el ruido del ambiente y como pues tus sueños, etcétera. Todo eso, todo lo que tiene que ver con el descanso y dormir es mucho más importante que tu peso para determinar tu salud. Segundo punto es tu alimentación. Cómo te alimentes, de obviamente pues qué tanto hayas ya dejado los alimentos procesados o como las azúcares refinadas o todas estas cosas que son súper dañinas para el cuerpo y que son muy tóxicas, y qué tanto comes alimentos naturales, alimentos de la tierra, con qué frecuencia te alimentas, qué tan establecidos son tus horarios de comida, qué tanto evitas malpasarte, por ejemplo. Todo esto de la alimentación tiene igual mucho más que ver con tu salud que tu peso. Y también no quiero como caer en esta parte de la cultura de las dietas, porque eso es algo que también estoy en contra, por cierto. Pero básicamente yo no creo en las dietas restrictivas. Yo creo que igual hay una cosa que se llama alimentación intuitiva, y para mí eso debería ser como el estándar dorado de la nutrición, que es básicamente usar pues tu interocepción para determinar qué alimentos te gustan, qué alimentos no te gustan y cómo alimentarte en tu día a día. Ahora, esto de la interocepción es bien difícil porque la mayoría lo tenemos como muy apagado o muy atrofiado porque no lo hemos practicado, pero si pudiera darte un consejo sería eso, como encontrar, no sé, un curso o una persona, un terapeuta que te pueda guiar en cuanto a la alimentación intuitiva, porque es algo que realmente vale la pena y te va a ayudar mucho mejor a alimentarte que una dieta restrictiva o que una dieta X que te encontraste en una red social. ¿Ok? Entonces el segundo punto es la nutrición. El tercer punto es el ejercicio. Qué tanto ejercicio estés haciendo, con qué regularidad y qué tanto disfrutes el ejercicio que estás haciendo, porque el ejercicio es obligatorio. Todas las personas tenemos que hacer ejercicio. El movimiento es vida y estar estancados nos mata. Entonces tienes que hacer ejercicio sí o sí. Tienes que encontrar actividades físicas que te ayuden a mover el cuerpo, a mover las articulaciones, a englobar como todas las articulaciones posibles. Y por ejemplo, si en tu día a día tú trabajas en un lugar que te demanda esfuerzo físico, pues eso cuenta, ¿verdad? Eso cuenta como actividad física, porque tu cuerpo al final de cuentas pues está moviendo y está haciendo fuerza, etcétera. Pero también buscar complementar eso. Por ejemplo, busca el tipo de movimientos que utilizas más y entonces pues compleméntalo con un ejercicio que te ayude a ejercer otros tipos de movimientos que no haces en tu trabajo, por ejemplo, y entonces ya complementas y tienes una parte en la que haces fuerza, pon tú de los brazos porque cargas cajas, no sé, y luego haces algo que te complemente y entonces lo que haces es, no sé, estirar la espalda, por ejemplo, entonces vas a una clase de yoga o vas a pilates y entonces estiras la espalda, ¿ok? Algo así. Entonces, tercer punto, ejercicio. El cuarto punto es el desarrollo de tu cuerpo, y con esto me refiero a encontrar habilidades nuevas de manera constante. Todo tipo de habilidades son bienvenidas, no necesariamente es algo físico, puede ser, pero también puede ser algo mental, porque al final de cuentas tu cerebro está haciendo modificaciones neuronales y eso te está ayudando a mantener una mejor salud física y emocional y mental y todo, ¿ok? Pero sí, pues sí puedes también hacer actividades que involucren algo que tenga que ver con mover el cuerpo, como, no sé, por ejemplo las artes, no sé, ponerte a pintar, a bailar, ese tipo de cosas. No sé, o sea, yo creo que cualquier hobby te va a motivar como a tal vez a salir de tu casa o estar en tu casa, pero no sé, aunque sea mover los dedos y entonces practicas tu pinza fina de las manos. Y lo mismo, ¿verdad? Ir como variando este tipo de desarrollo que haces para poder mejorar movimientos y mejorar habilidades físicas y mentales en diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, si un día decidiste,
hacer no sé, agricultura, entonces pues ya tienes eso. Entonces ahora tal vez la siguiente habilidad que busques desarrollar, pues que sea algo que tal vez tenga más que ver con caminar, y entonces estimulas ahora los pies en vez de las manos, no sé, algo así. Pero bueno, ese es el cuarto punto. Y estos 4 puntos son mucho más importantes para determinar qué tan saludable eres o sea, qué tan saludable es tu estilo de vida, que el cuánto peses o el cuánto te mida la panza. ¿Ok? Quiero hacer como mucho hincapié en esto porque de verdad, o sea, se me sale esta risita porque me parece tan ridículo que nos hayan hecho pensar que es tan importante este tipo de medidas cuando no lo son. ¿Y cuántos problemas nos han causado? ¿Cuántas personas hemos tenido crisis enteras y cosas horribles por sentirnos o hemos como hecho daño a otras personas por hacerlas sentir que no pertenecen en un mundo en el que claro que pertenecen y que son bienvenidos, pero como que como sociedad los segregamos de cierta forma, ¿ok? Y esto aplica para todo, o sea, te pueden segregar por ser chaparro, por ser gordo, por ser flaco, por ser enano, por ser alto, por ser un montón de cosas, ¿verdad? O sea, por cualquier cosa uno segrega, pero yo creo que sí hay un trasfondo en esto de querer como opacar o desaparecer a las personas que tienen cuerpos más grandes. Y tengo la teoría de qué es esto, como que tal vez simplemente como que nos molesta que otras personas ocupen más espacio que nosotros. O sea, yo lo digo, yo soy una persona chaparra y soy una persona pequeña. Entonces, físicamente soy pequeña y físicamente pues entiendo que hay personas que solamente por existir están ocupando más espacio que yo. Y eso, o sea, yo no digo que a mí me moleste, pero como que entiendo el punto de que tal vez pueda parecer injusto cuando dices como, ay, ¿por qué esa persona tiene la silla más grande? Y dices, bueno, porque pues es una persona más grande. Tiene sentido que la persona grande tenga la silla grande, ¿o verdad? O sea, tiene un espacio grande. Entonces mi punto es que cuando nosotros concientizamos el tamaño de nuestro cuerpo y lo adoptamos y lo acuerpamos realmente, porque pues una cosa es traer el cuerpo puesto y otra cosa es realmente habitar tu cuerpo. Entonces cuando tú habitas ese cuerpo en todo su tamaño, en todo su esplendor, es más fácil que te puedas mover por la vida y que puedas buscar cosas que estén adaptadas para ti. Yo cuando estaba aprendiendo sobre el término de la gordofobia, entendí muchas cosas de esto, ¿no? También en antropometría, cuando estaba estudiando la carrera de fisioterapia, estudié en algún momento antropometría, que es como es una rama, creo que es una rama de la ergonomía, de hecho, que básicamente lo que hace es hacer un montón de estadísticas sobre las medidas de nuestros cuerpos. Y es en general, no nada más de tu altura, tu peso, tu talla, no, o sea, es como cuánto mide la distancia entre tu hombro y tu codo, y luego la distancia entre tu codo y tu muñeca, y luego la distancia entre tu hombro y tu dedo pulgar. O sea, hay un montón de tipos de medidas porque esto se utiliza en la industria, ¿verdad? De aquí, de este tipo de medidas de antropometría, salen todas las, o sea, como que todos los inventos, o sea, todo lo que tiene que ver con ingeniería o diseño, sale de aquí. La ropa que te venden en las tiendas, las sillas, los muebles, los carros, los cinturones de seguridad, o sea, no sé, o sea, hay un montón de cosas que salen de aquí, de verdad es como demasiadas cosas salen de la antropometría. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo esto, me di cuenta de que precisamente el mundo está hecho para un cierto promedio de tamaño corporal. Y esto lo puedes encontrar en todos lados también. O sea, hay muchos lugares donde tienen sillas en las que hay personas que no caben. Y es un privilegio de cierta forma ser una persona pequeña o ser una persona delgada. Porque cuando
tú haces eso, pues nunca te vas a sentir discriminado si llegas a un lugar donde pues hay sillas de tamaño promedio, porque pues tú entras y cabes y te puedes sentar y ya. Pero ¿qué pasa si eres una persona que llega a un restaurante y todas las sillas son pequeñas y no embonas y simplemente no te puedes sentar en la silla? O sea, eso es una exclusión tremenda y eso es un tipo de discriminación. Entonces, qué triste, o sea, de verdad me pone muy, muy triste pensar en este tipo de cosas, porque es como solamente por el hecho de querer cubrir a la mayoría de los seres humanos estamos segregando a personas de tallas más grandes. Hay personas que no pueden encontrar ropa de su talla en las tiendas normales de ropa. Hay personas que no caben en las sillas, que no caben en los aviones porque tienen las piernas muy largas, que no caben en los asientos del transporte público y entonces necesariamente tienen que hacer el gasto tal vez de un taxi o de un transporte privado o algo así. O sea, hay tantas cosas que estamos como dejando fuera. Y bueno, yo también podría argumentar que como personas pequeñas también tenemos una cierta desventaja ahí, ¿no? O sea, ¿cuántos timbres no he podido alcanzar, por ejemplo? O cuando fue la época de pandemia, ¿cuántos termómetros estaban como demasiado altos y yo no podía tomarme la temperatura porque mi frente no llegaba al punto donde estaba el termómetro? O sea, es gracioso cuando lo piensas así, pero de verdad es algo que está segregando y está excluyendo a un sector de la población y es muy triste que no existan tal vez parámetros un poco más flexibles. Y yo entiendo que, claro, por nivel, o sea, por practicidad y economía, haces ese tipo de cosas como de, bueno, vamos a ponerlo como en el tamaño promedio y punto. Pero eso no significa que no puedas tener alternativas para personas que sean o más grandes o más pequeñas. Yo, por ejemplo, soy fan de los baños públicos que tienen lavabos un poquito más abajo del promedio, ¿sabes? O los cajeros automáticos que tienen así como que están un poquito más bajitos, porque de verdad hay cosas que no alcanza uno, ¿ok? Y eso que yo, o sea, yo conozco muchas personas que son más chaparras que yo todavía, y yo tengo ese problema. Entonces, o sea, algo tan fácil como ponerte un banquito, que suena muy chistoso, pero podría ayudar. O algo tan fácil como, así como los restaurantes tienen, no sé, tal vez una periquera o dos periqueras para por si llega algún niño, bueno, pues que tengan una o dos sillas más grandes o uno o dos espacios que sean sillones o que sean así como específicamente para personas que miden más que el promedio. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto? Ok, ya me estoy apasionando mucho, pero es que de verdad es algo que necesitaba poner aquí en palabras. Entonces, sigamos. Quiero hacer aquí un como otro punto, que es pues volver a esta parte de entender que todos los tamaños y tipos de cuerpo son hermosos, todos son perfectos, todos son buenos, ¿ok? Y sí, va a haber muchas personas que van a argumentar como, no, pero ¿qué hay de la obesidad mórbida y etcétera, etcétera? O sea, sí. No estoy diciendo que no sea cierto eso. Sí hay muchas enfermedades que aumenta la probabilidad de contraerlas solamente por el hecho de tener voy a entrecomillar, sobrepeso. Y lo entrecomillo porque ya dijimos que el índice para calcular ese sobrepeso está todo mal. Pero bueno, sí hay enfermedades que están relacionadas o que más bien aumentan su prevalencia o aumentan su incidencia por el simple hecho de tener sobrepeso, entre comillas. Ok, sí hay, sí existe y eso es algo que se ha estudiado. Sí es cierto. Pero, ¿realmente es la solución bajar de peso antes que darle tratamiento a esa persona? O sea, realmente como médico o como médico, ¿es algo legal, moral, correcto decirle a una persona, no puedo atender tu problema porque
necesitas bajar de peso primero, y entonces primero que nada vamos a bajar de peso, y ya después, si algún día bajas de peso y llegas al estándar que yo te estoy pidiendo, entonces vamos a tratar tu diagnóstico real. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, sí, quiero poner esto aquí para que al menos haya alguien que esté hablando. Sí hay muchas personas hablando de esto, no soy la única, ¿verdad? Hay muchas personas hablando de esto, pero pues sí, es fomentarlo un poquito más. En fin, todos los cuerpos son perfectos, todos los tamaños son perfectos. Y si realmente fuera un problema para ti esto de tener como un no por el peso excesivo, sino por ejemplo tal vez tener un porcentaje de grasa corporal más elevado de lo recomendado para la salud, de todas maneras yo no creo que la dieta restrictiva y el ejercicio excesivo sean la solución. O sea, primero que nada yo te diría, vuelve a revisitar los 4 puntos de indicadores de salud que mencioné hace ratito, y con eso vas a ser mucho más saludable. O sea, solamente siguiendo esos 4 puntos, sin pararte una sola vez en la báscula o sin medirte una sola vez ningún porcentaje de nada, es más probable que llegues a tu porcentaje de grasa ideal que con una dieta restrictiva y con un ejercicio excesivo. Porque además, cuando tratas de hacer eso, justamente con la dieta y el ejercicio como todo mal, pues estás poniendo estrés sobre estrés. O sea, tú ya tienes un estrés porque la gente te está segregando, porque eres una persona más grande del promedio. Y además de eso le estás poniendo encima el estrés de la dieta restrictiva y el estrés del ejercicio excesivo, y entonces lo que vas a hacer es que te vas a enfermar más. Eso no es una solución y no es un tratamiento y no es una cura viable, te vas a enfermar más. Entonces, si realmente tienes un problema con esto, yo te diría mejor atiende esos 4 puntos de salud, y solamente por atender esos 4 puntos de salud vas a mejorar el porcentaje de tu grasa corporal y el porcentaje de tu músculo en el cuerpo, y ya con eso va a mejorar tu salud. O sea, sí, así es el punto. Espero que se haya entendido bien. Ahora, solamente quiero hacer como como un último punto aquí, que es, pues todo pasa por una razón, ¿verdad? Si tú tienes un tamaño de cuerpo que es grande, pues es por una razón, y si tienes un tamaño de cuerpo pequeño, es por una razón. Y si estás muy en el promedio, así entre grande y pequeño, también es por una razón, ¿ok? Y yo creo que todos tenemos como un cierto servicio que podemos hacer a nuestra comunidad aprovechando el tamaño de cuerpo que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas que son más grandes, pues por pura definición son personas más fuertes, porque entre más grande seas, más materia y más peso, solamente porque tienes más células y pesan más, ¿ok? Entonces, más fuerza necesitas para cargar tu propio peso. Entonces, las personas grandes, pues por pura definición son más fuertes. Además de que, pues tienen también músculos que son más grandes. O sea, son proporcionales a su cuerpo, pero objetivamente, o sea, si los comparas el músculo de una persona muy grande con el músculo de una persona pequeña, pues son más grandes los músculos de la persona grande, ¿verdad? Lógicamente. Así como sus órganos son más grandes, así como sus piernas son más grandes, todo es más grande, ¿verdad? Entonces, es más fuerza. Entonces, la gente grande tiene más fuerza por pura definición. Y pues gracias a esa fuerza pueden hacer cosas que pueden ayudar como a la comunidad. Las personas grandes son como buenas bases, literal. O sea, son como buenas para cargar cosas, para cargar otras personas que son más ligeras por si necesitas alcanzar algo, o ir de que por el balón que se atoró en el árbol. O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Por ejemplo, si algún día has visto o has practicado acroyoga, vas a entender esto muy bien, porque en acroyoga hay 2 partes. Una persona es la base y otra persona es el volador, ¿no? O la voladora. O así se le dice al menos donde yo estoy. Entonces,
Las personas grandes son buenas bases porque tienen fuerza, porque tienen estabilidad y porque pues están más, o sea, digamos que por pura gravedad están más atraídas hacia el suelo por su tamaño, ¿verdad? Entonces tienen como esta habilidad de ser contenedores, por así decirlo. No de que, o no sé, como hacer contención, es lo que quiero decir. Tienen más habilidad como de contener a otras personas, o como tal vez gente que es muy abrazable, o gente que te puedes acostar en ellas y como que no les molesta porque no los aplastas, porque ellos están muy chill y son muy cómodas, no sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y son como, sí, yo digo que es como un tipo de servicio que hacen, o como también, no sé, hacer fuerza, tipo si estás jalando algo, ¿no? De que la piñata o algo así. Si tienes que jalar algo, si tienes que sostener algo con mucha fuerza, ese tipo de personas pues son más hábiles para eso, ¿verdad? O si tienes que aplastar algo, o si tienes que, no sé, romper cosas. Yo creo que ese tipo de cosas son como, sí, o sea, como que ese es como su servicio. Y luego las personas pequeñas tienen esta otra habilidad contraria, ¿no? Que en acroyoga serían la persona voladora, que al ser más pequeño, pues por lo general eres más ligero y entonces es más fácil que alguien más te cargue por si necesitas ir de que, pues sí, alcanzar algo, ¿no? Y por lo tanto, pues también generas un poco más de equilibrio, porque es más fácil que andes en las alturas. También desarrollas un poco más de agilidad porque pues al ser chiquito necesitas de que correr y esquivar cosas y esquivar personas y entonces vas como chun 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 corriendo y o como que te puedes agachar y parar fácilmente o deslizar o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, entonces nuestro servicio de las personas pequeñas, yo digo que es como, pues sí, como ser volador cuando necesitas serlo, o de que ya no cabe la gente y entonces te cargan, o de que te metes al cuchitril para alcanzar algo que se cayó así en el rincón y nadie más cabe, o tú puedes meter la mano porque tienes una mano pequeña y entonces sacas lo que tenías que sacar. Ese tipo de cosas. A mí me pasa, por ejemplo, mucho en el transporte público que pues normalmente pues tienes el asiento y son 2 asientos del mismo tamaño, pero yo que soy una persona pequeña pues quepo muy bien en el asiento y luego se sientan al lado de mí personas que son muy grandes, que no caben en el asiento y que de cierta forma como que desbordan del asiento. Y entonces es un poco conflictivo porque de entrada molesta un poco como decir, ¡ay, estás ocupando mucho espacio! Y luego es como, bueno, o sea, tú no decidiste ocupar ese espacio y además lo necesitas porque tu cuerpo lo está demandando. Entonces yo creo que un tipo de servicio también de las personas pequeñas es eso, como entender que no necesitamos tanto espacio como otras personas y entonces podemos tal vez recorrernos un poquito, hacernos un poquito chiquitos más de lo que ya somos y dejar que las personas más grandes que necesitan más espacio tengan ese espacio, ¿verdad? Y que no estén así como súper apretados en todos lados porque de por sí ya el mundo es un poco injusto con esas personas, ¿ok? Bueno, no sé, esas son las cosas que se me ocurren, estoy segura de que hay más cosas, pero bueno, eso es así como en lo que pude pensar. Y sí, solo quiero decir, todos tenemos un cierto propósito, todos tenemos, o sea, claro que individualmente tenemos un propósito, pero es decir, no es al azar el cuerpo que tienes, o sea, el tipo de cuerpo que tienes tiene mucho que ver, es una manifestación física de tu alma, tiene mucho que ver con tu ser. Entonces, pórtalo con orgullo, pórtalo como tal. Si eres una persona pequeña, sé una persona pequeña con orgullo y no vivas envidiando a la gente alta. Y si eres una persona grande, alta o gorda, no, o sea, pórtalo también con orgullo, no vivas como deseando ser más pequeño y ocupar menos espacio. Ocupa el espacio que tengas que ocupar, porque tú no decidiste estar así y porque además, pues espacio hay, ¿sabes? O sea, no tienes por qué reducirte a algo que ya no te queda, o que no te queda, o que nunca te quedó, ¿sabes? Ay, pero bueno, eso es lo que quería decir.
Y bueno, finalmente el último punto que quiero tocar es, una vez que ya concientizamos el espacio de nuestro propio cuerpo como un cuerpo, ahora también mencionar esta parte de los complementos, digamos. Cuando tú complementas a tu cuerpo con otras cosas y entonces ocupas un mayor espacio, como por ejemplo te pones una mochila o te pones una chamarra muy grande, un saco, unos tacones, te pones un sombrero, traes maletas o traes cosas encima y las andas cargando, o no sé, traes un carro o algo así. Todas esas son extensiones de nuestro tamaño, ¿verdad? Son extensiones de nuestro cuerpo de cierta manera. Entonces, cuando tú vas por la vida caminando con lo que traigas, pues esa versión extendida es a lo que me voy a referir para esto que voy a hablar. Y es que una vez que ubicaste este espacio que ocupas, yo creo que es importante entender cómo repartir ese espacio de acuerdo a las necesidades de tu entorno. Y para esto voy a usar un ejemplo que si vives en una ciudad muy concurrida seguramente vas a entender. Yo viví mucho tiempo en Ciudad de México, entonces voy a usar este ejemplo del metro, porque el metro es un gran ejemplo de cómo las personas nos acomodamos, así como las moléculas. Nos compactamos y nos expandimos dependiendo del tamaño, de la cantidad de gente que haya, ¿verdad? Entonces, si tú entras al metro o a cualquier tipo de transporte público y está vacío, entonces lo que va a pasar es que se van a empezar a llenar los lugares como de uno por aquí, uno por allá, otro por allá. O sea, nunca vas a ver así como que llega una persona y luego llega la siguiente persona y se sienta justo al lado de la primera y luego la tercera se sienta justo al lado de esas dos. O sea, no, eso no pasa. Normalmente pues llegas y te esparces porque hay espacio, entonces te esparces así como los gases se esparcen en la atmósfera, ¿verdad? Ahora, cuando llegan más personas, entonces pues ya empiezan así como, bueno, ahora yo me siento contigo, yo me siento contigo, y así como que van así como acompañándose unas a otras, porque pues ya se acabaron los espacios, o bueno, como que te tienes que empezar a compactar un poquito, ¿verdad? Y luego, conforme va llegando más gente, pues empieza a compactar más y más. Y llega un momento en el que, al menos en el metro, literalmente entras y sales a presión. O sea, hay personas afuera empujándote para que alcances a entrar y entras a presión, y luego es aguantar la respiración porque de verdad te está restringiendo porque no puedes respirar bien, y luego tienes la mochila como arriba o abajo de tus piernas o así como para ocupar el menor espacio posible, y está así como todo completamente compactado como un sólido. Y luego cuando se abren las puertas como pum, sale así como si fuera agua, así a chorros. Y entonces se hacen como los mares de personas, ¿ok? O los ríos de personas. Y algo así es lo que yo quiero que concienticemos hoy, porque hay muchas veces que pretendemos ocupar más espacio del que realmente necesitamos. Y entonces vas como caminando a media calle o ese tipo de cosas, ¿no? O vas manejando y estás como ocupando 2 carriles, o te estacionas en 2 lugares al mismo tiempo. O sea, ese tipo de cosas es como estás ocupando más espacio del que deberías. O pues sí, lo que decía de que los hombres son muy propensos a de que se sientan y abren las piernas así a todo lo que da. Es como, no es necesario que viajes con las piernas tan abiertas, ¿ok? No es necesario y no es justo tampoco para el resto de las personas, porque estás ocupando más espacio del que necesitas. Ahora también pasa lo inverso. También puede ser que vayas por la vida ocupando menos espacio del que necesitas, y entonces aquí lo que haces es que te encoges, te agachas, te haces bolita, incluso hasta se puede ver en la postura. O sea, este tipo como de postura redondeada es una postura de no quiero ocupar espacio, no quiero dar problemas, no quiero hacer esto, ¿no? O el simple hecho de ver cómo duermes, por ejemplo. Si duermes hecho bolita en posición fetal, o si duermes así como todo explayado en toda la cama y tiras todo lo que hay a tu alrededor. O sea, de esto también depende. Y todas estas cosas que hacemos, nuestras posturas, nuestros movimientos, nuestro cuerpo, es una extensión de nuestra mente, es una extensión de nuestra alma, de nuestro ser.
representa mucho el cómo nosotros habitamos este mundo, básicamente. Entonces, cuando tú eres una persona que todo el tiempo está encogida, haciéndose pequeñito, aunque seas una persona de 2 metros de altura, puedes tener esta situación de sentirte como que tal vez eres demasiado grande y entonces intentas encogerte para no destacar o algo así, y entonces te haces pequeño y entonces estás ocupando menos espacio del que necesitas. ¿Ok? Entonces solo quiero dejar esto aquí para una reflexión. Tú piénsalo, medítalo, espero que esto resuene y sí, tal vez esto es algo de lo que deberíamos hablar más. Eso quisiera yo. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Yo sé que esto fue un poco... Fue poco planeado, honestamente. Creo que salieron un poco desordenadas mis ideas, pero espero que haya quedado claro mi sentir, porque sí me apasioné mucho aquí. Entonces, listo, te voy a dejar con esa reflexión. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá. Te deseo lo mejor. Te deseo que encuentres paz y amor y cariño con tu cuerpo, sea cual sea el tamaño y la forma que tenga, porque así está bien. Es una manifestación de ti, es una extensión de tu alma y pues por lo mismo hay que respetarlo y hay que cuidarlo y hay que procurarlo y buscar esos 4 pilares de la salud que mencioné, ¿ok? Entonces te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.